Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Estoy con mi compañero en tocayo, el psicólogo Diego Lucero. ¿Cómo está hoy, compañero? Vientos, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien. He tenido un día productivo, pero esos días me gustan, ¿no? Que sean productivos. Sí, donde nos mantenemos bastante ocupados. Tocayo, ¿por qué no introduce el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro que sí, mira, lo que teníamos pensado es ver un poquito acerca de la perspectiva de género. Vamos a tocar la diferencia entre los sexos y también pues la violencia de género, que sería un tema bastante común en boga en estos tiempos en los que se encuentra mucho la lucha entre el feminismo, el machismo, algunas cosas o situaciones que llegan a suceder en cuanto a los movimientos sociales que se están dando en México, sobre todo en estas marchas que han acontecido últimamente y al mismo tiempo de que nos hacen reflexionar sobre la perspectiva y el punto en el cual se encuentra la mujer, el emplazamiento que le ha dado respecto al hombre y al mismo tiempo el hombre cómo es de que queda en la posición o en la mirada en la que pudiera tener la mujer. Sería bueno en algún punto tener como la perspectiva que pudieran llegar a tener puntos radicales. Sin embargo, trataremos de manejar una perspectiva desde una mirada neutral en el cual podamos ejercer como una mirada crítica y al mismo tiempo una visión bastante complementaria hacia todo lo que está sucediendo. Exacto. Antes de empezar, yo creo que debemos como definir un poco, ¿no, tocayo? ¿Qué viene siendo una violencia? Híjole, la violencia hay una escala que utiliza el IPN, creo que esa escala nos ayudaría mucho a identificar cuál es la violencia. Hay muchos grados de violencia, hay muchos tipos de violencia, está la violencia física, está la violencia psicológica, está la violencia verbal, está la violencia conductual. Hay mucha violencia que luego le consideran o que le llaman violencia de género. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de violencia, estamos hablando de una actitud en la cual nosotros estamos subajando o tenemos las miras de destruir cierta perspectiva, característica, atributo que tiene otra persona por medio de algún atributo que nosotros tengamos y que usamos en contra de otro para desprestigiarlo o al mismo tiempo volverlo en minusvalía. La violencia en sí es un acto que generalmente alude hacia otra persona y que muchas veces nosotros no sabemos identificar porque en ocasiones la violencia tiene que ver con ciertas posiciones en las cuales nosotros llegamos a deteriorar la forma en la que la otra persona es y la forma en la que la persona mantiene la integridad. Nosotros tenemos entonces una definición como de violencia concreta, es aquello que atenta directamente con la libertad de ser de la otra persona y al mismo tiempo que puede degradarla a un sentido de que disminuye la capacidad para mantenerse y expresar su autoestima de una forma digna y clara frente a los otros. Por ejemplo, ¿una persona puede tender a ser más violento que otra persona? Sí, de hecho, la violencia es una característica que se desarrolla mucho con el temperamento. Hay personas que en realidad son muy calmadas, muy tranquilas, muy pasivas, que en realidad pues cuando se enojan tienden a frustrarse ellas mismas porque no son capaces de expresar ese enojo o esa dificultad hacia las demás personas y llegan a violentarse a ellas mismas. También la violencia puede expresarse hacia los demás y esa violencia cuando es expresada hacia los demás es más llamativa porque es de tipo explosiva. Nosotros tenemos como dos categorías básicas de violencia, que es la violencia implosiva o la violencia explosiva. La violencia explosiva es donde en realidad tiendes a hacerlo hacia los otros. La violencia y la implosiva es cuando tú mismo te degradas, tú mismo te lastimas
y eso genera de que tú también te deteriores. Una persona puede ser más violenta que otra en función de la expresividad que tenga de esa misma violencia. Entonces, nosotros no nada más estamos hablando de que una es más violenta que la otra, sino en realidad las formas en las cuales son violentos son diversas y diferentes. Aunque si utilizamos la escala del IPN, nosotros nos daremos cuenta que la escala del IPN de la violencia sí nos categoriza de en qué punto estamos del nivel de violencia. Tú comentaste que la violencia viene de nuestro temperamento, pero hay algunos autores que dicen que la violencia puede ser aprendida también. Sí, de hecho, nosotros tenemos que la violencia se puede aprender por medio de lo que tú miras. Las personas en realidad tenemos como la característica innata para ser violentos, pero el punto es la forma en la que lo expresamos es diferente. Entonces, no significa de que las personas no sean violentas, sino la característica de personalidad permea la forma en la que va a expresar la violencia. Y en realidad esa característica de personalidad se puede adaptar en función de lo que vea. Entonces, culturalmente las personas pueden tener diferentes tipos de violencia dependiendo de la forma en la que pues la van expresando hacia alrededor y lo que están viendo de su alrededor. Hay personas que si ven que es muy común dentro de su ambiente que se estén golpeando, que se estén gritando, que se estén diciendo cosas inadecuadas, ofensivas, entonces es muy probable que cuando ellas se enojen utilicen el mismo lenguaje, el mismo actuar, porque ya lo vieron. Entonces, como te decía, es innata esa parte de la personalidad que es violenta hacia afuera o hacia adentro, impulsivamente o explosivamente, pero la forma en la que vayan a utilizar más depende del ambiente o la cultura en la cual se hayan desarrollado, de la familia, de la colonia, del lugar donde estén, porque cada uno de ellos empieza a permear la forma en la que la persona va a querer expresar y defenderse dentro de la misma violencia. Es decir, la violencia también es reactiva, no significa que las personas en realidad todo el tiempo sean violentas. Un violento no es violento porque sí, sino tiene determinados estímulos que activan esa parte de su ser. Entonces, también cuando nosotros hablamos del violento, no estamos hablando de una persona que sea violenta permanente, sino es una persona que depende de los estímulos del ambiente para poder expresar y estallar lo que necesitan hacer. Generalmente cuando nosotros tenemos a los violentos o a las personas que se vuelven violentas es porque hay un activador, hay algo en su ambiente que está despertando. Ahora, no significa de que todo depende del ambiente, es donde se juntan dos estímulos. Finalmente es cuando nosotros tenemos cierta característica y esa característica activa la característica de la otra persona. También estas características que tiene la otra persona no significa de que las va a tener siempre y también de que la otra persona lo está provocando, sino se juntan, es una coincidencia, es como si hubieran dos estrellas en el universo que van moviéndose a determinado punto y entonces chocan y ese choque produce una estela, ¿no? De luz. Entonces, cuando yo estoy hablando prácticamente de que se produce, es cuando yo digo de que se junta tanto el estímulo necesario para activarse como el que es el activador, ¿no? Entonces, finalmente, el activador o la persona que es violenta junto con ese estímulo se reúnen y entonces crean una diada perfecta que va a hacer de que pues, toda esa cólera que tengan, pues lo tenga. Si esa cólera que tienen, pues estalle y se exprese finalmente. Lo que yo creo es de que las personas en realidad saben y tienen como ciertos modelos en los cuales ya están acostumbrados a ejercer la violencia y cuando ese modelo se va haciendo propicio, pues finalmente es de que la expresan. También la violencia considero que es creciente, no es de que inicie en un punto bastante efusivo, sino va creciendo y la persona en función de su ambiente va viendo si le conviene o no le conviene. Dependiendo de la respuesta que tenga en su ambiente, es que la persona va a seguir siendo violenta o no. Finalmente es las respuestas condicionadas o lo que el ambiente le enseñe a ser y no ser lo que va a hacer que esa persona cambie o se reprime en algunas ocasiones su violencia, porque el ambiente es el que finalmente es el que decide si tiene tanto el precursor para estimularlo, pero también va a tener como la consecuencia adecuada e inadecuada que va a enseñarle a esa misma persona si debe de ser violento o no debe ser violento. También los violentos algunas veces se tienen que reprimir porque saben que no están en la situación o tal vez, aunque tengan el estímulo necesario, no tienen la circunstancia necesaria para poder
expresarse como ellos quisieran. Finalmente, el violento entonces lo que necesita muchas veces son condiciones necesarias, precursoras, como también circunstancias que son consecuentes para que se puedan expresar a plenitud y generalmente va creciendo. No es de que el violento se exprese efusivamente la primera vez, sino va paulatinamente haciéndose y acrecentándose. Básicamente, sí, es como un conjunto de factores que se tienen que dar para que se dé esta parte de en la persona que es violenta y en la persona que es víctima. La cultura, el temperamento, tu núcleo familiar, todo que te influyó para ser tú. Y la oportunidad. Exacto. Pero en esta parte tú también comentaste la parte de la cultura. Por ejemplo, en algunos artículos dicen que también la cultura, como tú dices, influye mucho. Aquí en México, afortunadamente, tenemos una cultura muy machista y así ha estado gobernando. Si tú tienes una persona que te gusta, hombre o mujer, y ves esta parte de él que su familia es muy machista, que tiene un temperamento, que para él la agresión es normalizada, también puede significar que él no va a ser violento o puede significar que él va a ser violento. Ok, primero, sí es desafortunado muchas veces de que nosotros tengamos una cultura hasta cierto grado machista en algunos puntos. Sí, de México encontramos muchos puntos en los cuales el machismo es bastante común. Eh, Hay otros puntos donde en realidad impera mucho la feminidad e inclusive el matriarcado es donde se impone. Hay zonas del país donde el matriarcado es bastante, eh, pues, imponente y al mismo tiempo dominante. No todas las zonas del país están como arraigadas en determinado tipo o forma de educación. Yo sí creo de que hay ciertas cosas en las cuales la educación influye, sin embargo, la misma persona puede ir cambiando. El proceso de vida va enseñando a las personas qué es donde tienen que estar. Claramente que cuando una persona se mantiene en algún lugar y en ese lugar tiene muchas perspectivas de violencia y tiene muchos lugares donde inclusive los insultos son normalizados, los gritos son normalizados, el pegar es normalizado, el maltratar es normalizado, el ofenderse es normalizado para que en realidad puedas convivir y para que se te respete o para que obtengas poder o para que se te haga caso. Si tú en realidad tienes que llegar a esos puntos para poder adquirir ciertas cosas que todo ser humano busca en algún punto, que puede ser respeto, autoridad, influencia, convencimiento, que se le tome en cuenta si la violencia es necesaria para que en realidad se utilice y si es necesaria en ese ambiente, si en este lugar donde la persona crece, lo utilizan para obtener cierto sentido de oportunidad para poderse expresar, entonces es muy probable que la persona que lo esté viviendo y que vaya creciendo en ese lugar, pues también la vaya a utilizar. Desgraciadamente, en nuestro país sí existen muchos lugares donde se utilizan esta forma de violencia para poderse llegar a notar y para obtener ciertos beneficios. Muchas veces inclusive el estorbarnos, en lastimarnos o finalmente en hablarnos inadecuadamente los unos a los otros es de que permite cierta convivencia normalizada. Por eso mismo es de que finalmente si una persona ha crecido, ha vivido en un ambiente donde ha tenido muchas dificultades y donde en realidad ha sufrido de violencia en cualquiera de sus grados, ya sea verbal, psicológica, física. En ese caso, pues claramente de que la persona es muy probable y es muy tendenciosa a que vaya a utilizar las mismas situaciones cuando esté en situaciones, o que vaya a utilizar la misma estrategia cuando esté en situaciones recurrentes, estresantes. Generalmente cuando nosotros tenemos una situación estresante es cuando sacamos lo más perverso de nosotros y cuando sacamos lo más difícil que nosotros podemos llegar a manejar, porque son situaciones muy impulsivas donde uno tiene que adaptarse y tiene que reaccionar. Por eso mismo es de que en ocasiones es pues muy certero y muy seguro de que la persona en esas situaciones es de que vaya a utilizar pues la violencia como forma de resolver conflictos. Lo que me gustaría ahora hacer es
hablar de una diferencia, o no de una diferencia, pero hablar de dos temas diferentes que tienen que ver con la violencia, ¿no? El primer tema sería, ¿por qué se genera la violencia en el noviazgo? Porque ya sabes que hay violencia que ya se genera cuando ya están en una relación, pero a veces hay personas que desde cuando empiezan desde noviazgo ya empieza esta violencia. ¿Por qué desde esos momentos de cuando una relación está fresca y está en este momento de luna de miel, hay personas que se encuentran ya en violencia de noviazgo y deciden quedarse? Generalmente son pruebas. Al inicio, cuando la violencia se expresa, es como jugar a un volado y si la persona lo acepta y si no hay consecuencias negativas hacia la violencia que se dio y finalmente la relación continúa y se permea, estás aceptando y estás reforzando la conducta que está haciendo la otra persona. Entonces, si tú logras aceptar la violencia del otro y la logras manejar, tú crees adecuadamente, que la logras manejar adecuadamente y que la logras perdonar y finalmente esta violencia no termina en alguna cosa catastrófica a tal grado de que la persona se dé cuenta de que se puede reparar la situación a pesar de la violencia, entonces la persona tiende más a volver a vivir esta situación de violencia, porque permitir una vez provoca de que las siguientes veces pues vuelva a suceder porque no hubo una consecuencia bastante grave, bastante difícil que dejara a la persona completamente con la oportunidad de reflexionar sobre el hecho que sucedió. Ahora, regularmente las personas cuando tienen violencia y las otras personas las aceptan es porque la otra persona también está acostumbrada o también siente que hay una cierta oportunidad de cambio y esa oportunidad de cambio existe en el perdón. Sin embargo, el perdón inmediato, el perdón que no lleva cierto grado de reflexión, cierto grado de tiempo, tiende a la repetición. En segundo lugar, las personas tienen que analizar por qué es de que surgió este acto violento. El acto violento regularmente sucede porque hay alguien que lo acepta, hay alguien que lo tolera, hay alguien que finalmente cree y piensa de que no puede sobrevivir sin la otra persona. Cuando una persona es capaz de vivir solo y sabe de que es mejor vivir solo que vivir siendo golpeado, vivir siendo maltratado e inclusive de que la otra persona pues ha terminado y ha carecido de ese ideal que uno le pone a una pareja cuando está con ella, de protección, de amor, de cariño, de sensibilidad. Si las personas no se dan cuenta de que la otra persona que nosotros tenemos ha roto ese ideal que teníamos de protección, de amor, cariño y de sensibilidad que iba a tener con nosotros, y a pesar de que nosotros vemos de que la persona rompió con ese ideal, continuamos con esa persona, ahí es donde está el error, porque finalmente no nos damos cuenta que la persona que estamos queriendo es una necesidad propia en vez de algo que realmente nosotros queramos. Es una necesidad que tiene que ver con la falta de amor propio, que tiene que ver con la necesidad de querer estar con alguien que finalmente te va a maltratar, pero tú crees que esa persona es la única que te puede querer y que puede llenar el mundo que tú tienes. Las personas que llegan a aceptar a alguien violento, a alguien que es castigador, a alguien que es bastante perjudicial para su vida, es porque piensan que no hay algo mejor para ellos y finalmente la autoestima es la que se tiene que fortalecer. Cuando esto se da en las primeras fases del noviazgo, muchas veces tiene que ver con lo que la persona siente de sí misma, porque si tú eres una persona que en realidad valoras lo que tienes y valoras lo que eres, finalmente cuando llega esa señal de violencia, finalmente tienes que ponerte a reflexionar si realmente esto es lo que quieres en tu vida, porque tal vez la persona que tienes enfrente no es la que tú llegabas a pensar y ese vidrio, esa burbuja que tú tenías que brillaba, que resplandecía, pues no es lo que era y se rompe y hay que aceptar que se rompió y esa parte que se rompió regularmente vuelve a armar una burbuja y ya no va a ser ni siquiera la misma porque ya no es la burbuja, ya es algo que se perdió y eso que se perdió regularmente cuesta mucho trabajo para poderlo volver a aceptar. Hay personas de que tienen que pasar mucho tiempo para que se den cuenta y reflexionen y acepten el problema de violencia que tienen y al mismo tiempo de que lo logren cambiar.
La violencia es muy difícil debido a que es un impulso, es algo que se trae innato, es algo que nosotros tenemos, pero además ha sido consensuado a lo largo de los años. Hay muchas personas que los han aceptado por medio de esa violencia y eso hace que la violencia se acrecente, porque finalmente llega alguien que no lo permite y esta persona cree que va a tener la razón a pesar de que es violento, cree que hay una justificación real por lo que está sucediendo. Y yo creo que no hay ninguna justificación para la violencia. El único problema es de que las personas no se dan cuenta de que la violencia es una dificultad que va a perjudicar finalmente a todas las personas que están a su alrededor porque duele, lastima. Y aunque tú logres reparar cierto grado de la relación, no queda y no se quita, más bien no se quita el miedo que tienes de la persona violenta, porque el miedo siempre va a seguir. Cuando tú ya viste a alguien en su forma grata, en su forma expresa, en su forma innata, en su máxima oportunidad de salida, entonces cuando vemos esa violencia como tal en su gran monstruo que tiene, en el momento en el que nosotros lo llegamos a ver por lo menos una vez, a pesar del perdón, siempre queda cierta pesquisa, siempre queda cierto rezago del dolor, del miedo que vas a llegar a tener para que no se transforme y para que no logre ser ese monstruo que tiene ahí atrapado a la persona. Entonces, regularmente el miedo va a quedar, a pesar de que llegue el perdón, el miedo genera que las personas también entren en una dinámica que puede ser de dominante y sometido. Entonces, es muy difícil que las personas no se den cuenta que finalmente una vez que ese monstruo apareció, es muy difícil de dominar y al mismo tiempo cuando la violencia se ha expresado en su máximo esplendor o la violencia se ha llegado a dar, que no logren poner ciertos límites. Si la persona es capaz de aceptar ese límite que acaba de rebasar, es un poquito más fácil de que la persona logre hacer un cambio, pero cuando el límite está muy alto, cuando la persona no nada más se mostró violento verbal, sino también se mostró violento físico, entonces nosotros ya tenemos de que la violencia si se elevó a ciertos grados bastante inmensos y para poderlos bajar es difícil porque la persona ya no nada más ofende con la palabra, ofende con el acto y entonces ya no nada más está lastimando el espíritu, también está lastimando el cuerpo y el cuerpo puede ser irreparable igual que el espíritu. Entonces cuando nosotros estamos hablando de que hemos lastimado una parte del ser de la otra persona, la otra parte queda dañada y no nada más físicamente, queda dañado en su interior, psicológicamente la persona queda con miedo y al mismo tiempo con ansiedad de que vuelva a suceder lo que pasó. A pesar de que exista el perdón, siempre va a haber como cierta rezago, cierto resentimiento, cierto temor de que la persona se vuelva a transformar en eso que la lastimó. Por eso mismo es de que yo creo de que si tú ves que una persona en sus antecedentes, en su historia familiar, existe cierto grado de violencia, es más propenso a que ese grado de violencia también lo logres vivir tú. Y es muy importante que la persona que lo ha llegado a vivir tenga cierta reflexión, tenga cierto proceso terapéutico para poder curar, resarcir, cuidar, estar atento a ese monstruo que tienen dentro de sí que puede llegar a explotar en cualquier momento. Cuando una persona disfruta lastimar a otras, regularmente lo que va a pasar es de que va a lograr expresar su cometido inconsciente o conscientemente con alguien. En la parte donde tú dices que al principio del noviazgo tú ves estas cosas y tú ves que es controlable y todo eso, afecta esta parte, ¿no? Donde cuando tú estás enamorado, tú piensas que tu pareja es perfecta, tú no ves, tú no escuchas, tú simplemente estás enamorado de una idea. Esta parte del principio del enamoramiento, me imagino que debe afectar que podamos ver como unas banderas rojas que esta persona es agresiva, ¿verdad? De hecho, desde el inicio yo recomiendo de que si ves una parte de violencia, tengas demasiado cuidado, porque la violencia pues es paulatina, va creciendo y si la vas aceptando en sus primeras formas, en sus primeras versiones, vas a dejarla crecer. Regularmente desde el inicio hay que saberlas detectar, identificar, hablar con tu pareja si en dado caso se están rebasando ciertos límites y a partir de ahí es de que nosotros necesitamos aprender a estar atentos a nosotros. Regularmente, como yo te decía, es importante que nos mantengamos atentos sobre esta
forma violenta que ya tenemos, porque algunas veces es consciente, otras veces es inconsciente, muchas veces no nos damos cuenta la forma en la que estamos lastimando al otro con lo que estamos diciendo. Inclusive opinar mal sobre algo que la otra persona quiere, opinar mal sobre sus compañeros, sobre sus amigos, sobre las personas que lo rodean, inclusive de sus familiares, puede llegar a ser violento, porque las personas cuando no piden opinión y tú se las estás dando, un calificador automáticamente puede llegar a convertirse en algo agresivo hacia alguien más cuando esta persona lo quiere y lo respeta. Muchas personas, inclusive la violencia se llega a dar por los celos. La celotipia es muy común dentro de la psicología del mexicano y muchas veces lo que pasa es de que los celos propagan y hacen y generan de que las personas crean que pueden dominar hacia otro, como si tener una relación de pareja involucrara necesariamente dominar lo que la otra persona hace. Finalmente, la infidelidad es una decisión propia que tiene el ser humano y si tú ves que alguien te es infiel, pues simplemente lo mejor sería alejarse de esa misma persona y en dado caso de que legalmente esto involucre cosas, pues hacerlo pertinente dentro de los estatutos legales, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo es de que finalmente si las personas sienten de que la otra persona no es como ustedes quisieran o si las personas creen que la otra debe de ser en determinadas cuestiones algo que quieren y finalmente no lo es, pues aceptar de que no lo es y quedan dos opciones, o lo quieres así como es o finalmente te retiras, porque controlar o ejercer violencia sobre la otra persona involucra inclusive quererlo cambiar sobre algo que no es. Yo considero de que las personas muchas veces lo que buscan es ejercer la forma de sus ideales en la otra persona y eso lo que va a provocar es de que lastimes lo que la otra persona es y finalmente no lo dejes expresar. Si no te gusta, yo lo que recomiendo finalmente es de que te alejes y vayas buscando lo que se parezca más hacia el ideal que tú tienes y finalmente lo que menos te pueda lastimar y lo que coincida más en tu sentido de vida. Ya hablamos sobre la primera etapa de noviazgo, de conocerse y de cómo prevenir y cómo ven las señales y qué hacer. Pero ¿qué pasa en estas situaciones donde tú te enamoras de una persona y esta persona es increíble, es un caballero, pasan 2 años, te casas con esta persona y se convierte en un monstruo? ¿Puedes explicarnos un poco en ciclo tóxico de el agresor te ataca, uh, el agresor pide disculpas, tú como una víctima tomas control otra vez, te sientes bien, piensas que el agresor va a cambiar y tú decides quedarte en este ciclo tóxico? Yo creo que el ciclo empieza desde el punto donde la persona no se da cuenta de que hay que llegar a la situación en la que si alguien te agrede no es permisible. El ciclo comienza desde el punto donde una persona que ha sufrido violencia no es capaz de separarse de otra. El ciclo, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, es una situación que llega a involucrar el perdón y finalmente el perdón yo creo que sí es adecuado, pero lleva cierto proceso. Así como en los duelos donde tú te arrepientes o donde tú sientes que estás perdiendo algo muy importante de tu ser, también tiene que existir ese duelo dentro de la personalidad del que es agresor o del que es violento. La persona que ha llegado a ser violenta debe de tener cierto duelo de negación de su propia realidad, de su propia violencia. Finalmente va a llegar a un grado de aceptación, pero va a tener que pasar por la tristeza de darse cuenta también del dolor que ha ocasionado y al mismo tiempo tiene que darse cuenta de todo aquello que ha logrado ejercer contra los demás de forma violenta. Yo creo que también las mismas personas para poder hacer ese mismo cambio y para que las personas logren pararlo, necesitan cierto distanciamiento porque finalmente el violento para conseguir lo que desea puede jugar determinadas tácticas, determinadas estrategias que le pueden servir en el momento, con tal de no perder finalmente lo que ama, puede llegar a decir y puede bajar de que va a cambiar y que va a hacer ciertas cosas, pero si la persona finalmente no se da cuenta de que estos perdones y estas formas de aceptación son
bastante vanas, son bastante efímeras, son bastante inocuas, que no se deben de tomar en cuenta, sino hasta después de cierto tiempo. Entonces, si lo logran perdonar a esa persona inmediatamente después del acto violento, la otra persona no se da cuenta de la gravedad del daño que ha hecho, porque la gravedad del daño que ha hecho está en función de darse cuenta, y el darse cuenta lleva a cierto grado primero de negación sobre aceptación de la realidad, y este proceso regularmente lleva un poquito de tiempo. Ahora, hay personas que de verdad nunca en su vida se van a querer dar cuenta de esto, y finalmente les sirve como una protección para sentirse bien en ellos mismos. La violencia les ha servido para generar una coraza y les ha servido para sentirse bien, de tal forma de que si ellos aceptan de que no son violentos o que no son impositores, también están deteriorando su propia autoestima. En las otras personas que sufren la violencia, lo mejor es de que traten de parar sobre las cosas que están sucediendo con la otra persona y que no se expongan, porque finalmente la violencia como tal, aunque nosotros queramos de que no haga tanto daño, pues finalmente por el amor que uno tiene sobre la otra persona es de que la tolera y trata de buscar una idea justificante de que pudiera permear de que la otra persona siga siendo violenta, o al mismo tiempo de perdonar, ¿no? Nosotros buscamos justificaciones para poder perdonar, y en el afán y en el querer de amar y de no estar solos, o simplemente de que la relación no se termine o no se perjudique, pues aceptamos el perdón de la misma persona y creemos de que esta persona va a poder hacer un cambio, o simplemente lo merecían el mismo castigo. Yo considero de que las personas, cuando están viviendo este punto, lo primero es que deben de hacer es separarse, no tolerarlo. Finalmente, cualquier forma de violencia lo que va a producir es el ciclo que acabas de mencionar, porque pues la persona está obteniendo a cierto grado dos gratificaciones. La primera es de que está liberando todo el enojo que trae. Eso es gratificatorio, es cuando uno tiene muchas ganas de sacar algo y finalmente se desquita con la primera persona que encuentra, y muchas veces puede ser la pareja, como otras veces puede ser alguna persona en la calle, como otras veces puede ser alguien con el que trabajas. Finalmente, muchas personas tienen muchas frustraciones y llega la claridad y llega también la sensación de placer en el momento de que está sacando el enojo. Esa es la primera gratificación que va a tener la persona, que tiende a la repetición porque lo va a reforzar. Y después nosotros tenemos de la segunda gratificación de que no se perdió nada, no hubo ninguna dificultad. Hasta cierto punto también, si les funcionó la agresión o la violencia para adquirir poder y para limitar a la otra persona, ya va a tener una segunda gratificación la misma persona, porque sabe de que le funciona la violencia para adquirir lo que quiere. Entonces, cuando nosotros tenemos que la persona violenta ha adquirido o ha mejorado alguna situación gracias a la violencia, o ha visto que sí le hacen caso debido a la violencia, o que no pasa o que no tiene ninguna consecuencia tener violencia, lo va a seguir haciendo. Yo lo que considero es de que si la persona llega a perdonar a esta persona violenta, pues si el sujeto, el victimario, tolera la violencia, lo que va a generar es de que esta violencia se propague y finalmente pues atenta contra su ser y atenta contra su dignidad. En esta etapa del ciclo y todo eso es muy complicado y puede tomar mucho tiempo, ¿no? Pero tú como psicólogo, como especialista, Diego, ¿qué porcentaje tú le podías dar si una persona sí se quiere salir de una relación tóxica y de este ciclo? ¿Es posible? Mira, te puedo hablar en parte de los pacientes, de la cantidad en porcentaje de los pacientes que yo llego a atender, de cuántos logran salirse de la situación tóxica. Alrededor es como un 50% más o menos de los que logran salir de la situación tóxica. ¿De qué depende? Depende principalmente de que el tiempo que lleva la persona en terapia, de lo que ella se dé cuenta y de la aceptación de que los ideales que ella ha tenido y ha depositado en la otra persona son ideales, y finalmente se han roto, y la capacidad que tenga la persona para rehacer su vida. Si la persona en realidad siente que puede tener muchas posibilidades para rehacer su vida, es más que promisorio el tratamiento, la forma en la que ella va a salir. Pero si la persona se siente desconfiada de sí misma, si está empobrecida para
para poder lograr y verse como una persona exitosa, es muy difícil de que esa persona se desprenda. Muchas veces las personas tienen que ver de que hay mucha capacidad dentro de su ser, pero no lo han visto porque no se han probado. Y depende mucho del empoderamiento que vaya adquiriendo la persona dentro del proceso terapéutico para que ella pueda salir de esta situación. Al mismo tiempo hay que darles herramientas, no nada más motivarlas, porque muchas veces lo que se necesita son programas para motivar a estas personas porque sienten que no pueden salir de aquel lugar porque, número uno, no están protegidas. El violento, cuando ya las ha sometido muy fuerte, muchas veces lo que ha sugerido y lo que ha manipulado es el miedo, y entonces el miedo lo utiliza a su favor, y la persona también no nada más es de que no quiera crecer, sino también tiene miedo a crecer porque finalmente si lo hace puede llegar a un castigo mucho mayor. Entonces tiene que haber como cierto grado de protección hacia la persona que es violentada. En segundo lugar, nosotros tendríamos que ver de que deberían de existir o existen algunos programas que dan facilidades para poder crecer a la misma persona y sentirse capaz de lograr muchas cosas. Hay mucha perspectiva en la cual la mujer o el hombre que ha crecido en un ambiente en el cual no lo habían tratado adecuadamente y no lo hacían valer, pues tenga menos capacidad y se crea con mayor prioridad para lograr cosas grandes. Todas las personas pueden llegar a hacer eso, pero siempre y cuando tengan las oportunidades adecuadas, y muchas veces lo que falta es esas oportunidades para que puedan expresarse. Eso sí, también hay que buscarle a las ideas. Las personas hay que incitarles ese poder innovador, ese poder creativo para que puedan experimentar la forma de poder crecer en base a lo que ellos están teniendo, y hay que darles recursos. Muchas veces también lo que falta son recursos para que puedan lograr los objetivos que están buscando. Y en tercer lugar, yo sí creo de que también las personas, además de que se les tiene que dar un medio de protección, se les tiene que dar las herramientas y los recursos, también se les tiene que dar la oportunidad. En ocasiones, las mismas personas inclusive tienen determinadas habilidades, pero no saben en qué puntos las pueden llegar a utilizar. Y finalmente hay que probarlos en diferentes puntos, porque regularmente las personas, pues algunas de ellas no han probado muchas cosas y no tienen demasiada experiencia en muchas, y por eso mismo es de que también sienten que no van a poder. En ocasiones puede ser que el primer lugar donde nosotros las coloquemos, pues puede ser que no funcione, porque finalmente, pues no sabíamos bien de que podían funcionar o no. Generalmente los estudios vocacionales o cosas que les ayuden a orientarse hacia algo que estén más capaces y donde tengan habilidades puede ayudarnos para colocarlas adecuadamente. No nada más es lanzarlas y decirles yo te doy esto y entonces haz esto, porque las personas se pueden sentir igual de dominadas y finalmente menos capaces de hacer lo que iban a hacer, porque en el lugar en el que las pusieron o donde estaba la oportunidad resulta que no fructificaron, que no fueron unas personas que crecieron porque pues finalmente se les está colocando inadecuadamente. Es mucha ayuda lo que necesitan las personas. Además, esto no nada más tiene que ver con violencia en la cual estamos hablando caseramente, sino también podemos hablar de violencia que se puede llegar a dar debido al abuso, a la violación, en algunas situaciones críticas donde ya la persona se expuso y entonces finalmente desconfía de algún tipo de género, desconfía de algún tipo de persona, finalmente porque le da miedo. Entonces hay muchas cosas en las cuales el miedo es la violencia es muy poderosa, y finalmente hay que degradarla a tal punto de recobrar la confianza en la persona, que yo creo que es lo más difícil de hacer cuando nosotros estamos tratando sobre la violencia. Si nosotros hablamos de violencia de género, finalmente la violencia de género se puede llegar de las dos partes, aunque comúnmente dentro de la lucha social se ha visto bastante elocuente y al mismo tiempo bastante vistosa y finalmente bastante asertiva. Algunas veces la comunicación que han tenido las feministas, también los hombres llegan a sufrir algunas características dentro de su hogar. Recuerden que, como les dije al inicio, de que finalmente nosotros vivimos en una sociedad que tanto está viviendo la parte del machismo, de la violación, donde el hombre finalmente no puede tolerar la perspectiva de la mujer y finalmente su libertad de expresión en todas sus modalidades. También existen en algunos lugares donde la libertad del hombre no está tan expresiva y al mismo tiempo donde puede llegar a ser maltratada. La perspectiva en función de la violencia de género que nosotros tenemos es de que inclusive algunos hombres no pueden llegar a expresarse como regularmente lo pueden llegar a hacer las mujeres. Hay cierto grado
también de dominio, en el cual el hombre no puede experimentar y no puede sentir y no puede expresar determinadas cosas que generalmente lo hacen la mujer por medio del imaginario social. Nosotros tenemos muchas represiones tanto para la mujer como para el hombre, y finalmente estas represiones lo que están ocasionando es de que la persona no se sienta libre y no pueda ser como puede llegar a ser, aunque las personas tuvieran la oportunidad de generar ciertos medios para poderse expresar adecuadamente, la misma sociedad por medio de tabús, por medio de cultura, por medio de dominancias, perspectivas, expectativas sociales han generado de que las personas finalmente no logren expresarse abiertamente, y esto genera mucha frustración que va a terminar desbocada en alguna forma, así como las feministas están o las personas que están haciendo las marchas están haciendo una perspectiva donde ya hay demasiada frustración, hay bastante ira que es bastante merecida expresarla, y por eso mismo es de que lo están haciendo de esta manera. En algún punto también el hombre va a llegar a hacerlo de esa misma manera. No significa que lo tiene que hacer contra el otro género, simplemente necesita también abrirse, necesita también explorar ciertas vivencias que no lo está logrando hacer porque en el imaginario social no se le permite. Entonces, hay violencia de los dos lados. Lo que sí puedo decir es de que estadísticamente la mujer ha tenido y ha vivido mucho esa perspectiva, porque tradicionalmente el hombre era el dominante en las épocas pasadas, históricas, donde él era el cazador, era el que tenía que expresar la agresividad contra los animales. Culturalmente eso se tiene que quitar y se tiene que bajar a tal grado de que sí haya una igualdad y semejanza prácticamente en lo que exista entre el hombre y la mujer sobre algunas perspectivas de lo que se puede y no se debe de hacer. Finalmente, el hombre como la mujer tienen el derecho para expresarse y para poder hacer lo que desean, siempre y cuando no agravie o lastime hacia otra persona. Muchas gracias, Diego. Para concluir, ya pasamos estas etapas de noviazgo o cuando ya te encuentras en una relación, pero ¿qué pasa cuando ya has decidido tú dejar a tu pareja, vivido un proceso de un ciclo, y ya estás determinada de dejar agresor? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya dejaste a tu pareja, empiezas de cero. ¿Cómo reconstruyes tu vida? Porque me imagino que vas a empezar con baja autoestima, baja seguridad en ti misma, en ti mismo. ¿Cuáles son los pasos para comenzar una nueva vida? Lo primero es protegerte, ¿no? Finalmente, lo que va a garantizar de que vayas creciendo es de que tengas un medio protector que te esté ayudando a que no se acerque esa persona que violentaba tu relación. Muchas veces en las parejas los padres son los mismos que le dicen a las hijas, oye, contéstale, háblale, dile, no lo dejes así, pobre chavo. Finalmente ellos son los que llegan a acercar inclusive al violento dentro de su hogar. Si las personas en realidad ya no quieren estar con alguien, es muy importante que respeten esa decisión, porque finalmente por algo es de que lo están haciendo. Son personas mayores, son personas adultas, inclusive pueden ser niños, adolescentes, que donde están diciendo yo no quiero estar con esa persona, y hay que tomar muy en cuenta esa opinión que lleguen a dar. Considero que ese es el primer paso, proteger adecuadamente a la persona independientemente de su decisión, aunque nos parezca irracional. Porque ya tienes un punto, ¿no? Se da mucho en mujeres, ¿no? De que ¿cómo te vas a separar de él? ¿Vas a estar sola? ¿No vas a encontrar otra persona? Ya estás grande, no puedes, o sea, ya es tiempo para que tengas bebés. Entonces también los padres sí presionan mucho en esas situaciones. Sí, más que nada son los mismos padres los que no deben de involucrarse demasiado sobre las decisiones que tuvo una persona y cualquier ser humano. Finalmente no somos no estamos viviendo en el cuerpo del otro para saber lo que la otra persona lo decidió y por qué lo decidió. Puede haber mucha historia que los padres no están conociendo o las otras personas no. Por eso lo mejor es siempre mantenerse a raya sobre la crítica, ¿no? Finalmente debemos de ser respetuosos, porque inclusive sería un abuso opinar sobre la falta de perspectiva y de visión y de información que podemos tener sobre la otra persona, y podríamos estar violentando, como lo dije hace rato. Finalmente lo que nosotros debemos de hacer es respetar la integridad de una persona, la dignidad que tiene la decisión, y apoyar en todo lo que se pueda sobre esa decisión, y en el camino se van a ir sabiendo cosas. No se pueden saber todas las cosas desde el inicio, pero poco a poco, conforme la persona va hablando, va a expresar lo que la persona siente y al mismo tiempo el por qué tomó determinada decisión. Las edades, las perspectivas, las relaciones que se pueden tener con otra persona se pueden destruir y se pueden volver a formar. Entonces,
una relación parada no significa una relación terminada, pero sí necesitan mucho reflexión sobre el por qué se están dando las cosas, cómo se están dando. Yo considero que el primer paso, como decía, es la protección, y el segundo paso es de que las personas vayan a un proceso que las ayuden a reflexionar y a obtener recursos suficientes o algún apoyo, que existen también en el gobierno, hasta donde sé, existen apoyos para poder crecer económicamente, y algunas personas se sabe de que tienen mayor resiliencia, mayor capacidad de soportar la adversidad y manejarla adecuadamente porque siempre hay alguien que las está apoyando. Entonces, eso es lo que nos dan los estudios científicos, y si nosotros podemos apoyar a alguien independientemente de la situación que hayan pasado y de lo que nosotros creamos, eso puede ayudar mucho a cualquier persona. Bueno, Diego, muchas gracias por todo que nos has aportado, por todo nuevo conocimiento que nos has dado y por tu mente brillante. No. Bueno, chicos, con eso concluimos el episodio de hoy. Esperemos que puedan haber escuchado cosas que les va a ayudar y apoyar con sus pacientes o con personas que están viviendo estas cosas, ¿no? Unas últimas palabras, Diego. Pues, como dijeron por ahí, no se dejen, no, pero espero que no esté patentado, si no, bórrala. Sí, imagínate que está con copyright y yo diciendo la frase, hay que investigar un poquito de eso, no vaya siendo de que nos vayan a querer decir algo, pero yo lo que más considero es de que si están viviendo alguna forma de violencia, busquen alejarse, ¿no? Y protegerse lo más que puedan. Siempre hay un lugar donde uno puede huir y esconderse, y si puede ser protegido, mucho mejor. Hay muchas instituciones donde se les puede ayudar, y al mismo tiempo, si en dado caso no existe esa posibilidad, pues salir corriendo lo mejor que se pueda en el momento más posible, en el momento en el que consideren que es correcto y es plausible, y no tiene nada de malo salir huyendo de algún lugar donde te están sometiendo, donde te están maltratando. Finalmente es lo que se debe de hacer racionalmente para poder crecer y madurar, al mismo tiempo resguardarse y mantener la integridad. Muchas gracias, Diego. Pues vamos a ir terminando entonces. Muchas gracias a ti, Diego.